Aquella noche, Marcos regresó 2 días antes de lo previsto con una sonrisa en el rostro y un pequeño oso de peluche en la mano para su hijo. Había imaginado ese momento durante meses. Soñaba con abrazar a Sofía por la espalda mientras preparaba la cena, con levantar a Daniel en brazos y escuchar sus risas llenar la casa. Después de 6 largos meses trabajando en otro país, soportando jornadas interminables y una soledad que solo calmaban las videollamadas, por fin estaba de vuelta. Pero antes de cruzar la puerta de la casa de su madre, escuchó una frase que lo dejó completamente inmóvil. Esa mujer nunca fue suficiente para mi hijo, ojalá desapareciera de una vez. El corazón comenzó a latirle con tanta fuerza que sintió un dolor punzante en el pecho. Reconocía perfectamente aquella voz. Era la de su madre. Durante años Sofía le había dicho que cada visita terminaba igual, con comentarios hirientes, miradas de desprecio y humillaciones disfrazadas de consejos. Él siempre había respondido con la misma frase: seguro entendiste mal. Mi madre jamás haría algo así. Esa noche descubriría que la mujer a la que más había defendido era precisamente quien más daño había causado a la persona que más lo amaba. Marcos había decidido no avisar que regresaría antes. Quería sorprender a su familia. En el aeropuerto compró chocolates favoritos de Sofía, un reloj para ella y un pequeño coche de juguete para Daniel. Incluso imaginó grabar la reacción de ambos cuando apareciera por la puerta. Todo parecía perfecto. Al llegar a su casa encontró las luces apagadas. Pensó que quizá habían salido a pasear, pero una vecina lo reconoció de inmediato. Marcos, qué alegría verte. Tu esposa fue hace un rato a casa de tu madre. Ella insistió mucho en celebrar allí el cumpleaños adelantado de Daniel. Marcos sonrió con alivio. Tal vez, pensó, las cosas por fin habían mejorado entre ellas. Durante meses Sofía le comentó que prefería mantener cierta distancia con su suegra para evitar discusiones, pero también le aseguró que nunca impediría que Daniel conociera a su abuela. Tomó un taxi y recorrió las calles que conocía desde niño. Mientras observaba por la ventana, recordó los sacrificios de su madre para criarlo sola después de que su padre muriera. Ella había trabajado sin descanso para que nunca le faltara nada. Por eso siempre creyó que cualquier conflicto era un simple malentendido. Nunca imaginó que la mujer que admiraba pudiera esconder otra cara. Al bajar frente a la vieja casa sintió una extraña inquietud. La puerta principal estaba entreabierta. Desde el interior llegaban voces elevadas. Estuvo a punto de anunciar su llegada, pero algo lo detuvo. Permaneció inmóvil, sin hacer ruido. La voz de Sofía sonaba débil. Solo vine porque usted dijo que Daniel quería verla. Entonces respondió su madre con una frialdad que Marcos jamás le había escuchado. Claro que quería verlo, pero sin ti. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó lentamente al marco de la puerta. Desde allí podía observar parte de la cocina sin ser visto. Sofía permanecía de pie junto a la mesa, sujetando la mano de Daniel, que coloreaba un dibujo sin prestar atención a la conversación. Su rostro reflejaba cansancio. No era el cansancio de un mal día. Era el de alguien que llevaba demasiado tiempo soportando el mismo dolor. Su madre caminaba alrededor de ella como si fuera una jueza dictando sentencia. Nunca entendí que vio mi hijo en ti. No tienes dinero, no vienes de una buena familia y ni siquiera sabes comportarte como una verdadera esposa. Sofía respiró profundamente antes de responder. Yo amo a Marcos. La mujer soltó una carcajada. El amor no paga el prestigio. Cada palabra caía como un golpe. Marcos recordó todas las veces que Sofía llegaba a casa en silencio después de visitar a su suegra. Recordó las noches en que la encontraba llorando en el baño. También recordó cómo él, convencido de que conocía perfectamente a su madre, le decía que no debía tomarse las cosas tan personalmente. Ahora deseaba no haber pronunciado jamás esas palabras. Dentro de la cocina apareció otra joven. Era Laura. Marcos la reconoció enseguida. Desde que eran adolescentes, su madre repetía que Laura sería la esposa perfecta para él. Elegante, educada y proveniente de una familia acomodada. Laura saludó a Sofía con una sonrisa tímida, pero parecía incómoda. La madre aprovechó su presencia. Mírala. Así debería ser la mujer que acompaña a un hombre exitoso. Sofía guardó silencio. No discutía, no respondía, solo acariciaba el cabello de Daniel para que el pequeño no notara la tensión.
Entonces ocurrió algo que dejó a Marcos completamente paralizado. Su madre abrió un cajón de la cocina y sacó un sobre grueso. Lo dejó frente a Sofía. Aquí tienes suficiente dinero para empezar una nueva vida. Sofía observó el sobre sin tocarlo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Tomas el dinero, desapareces y dejas libre a mi hijo. Yo me encargaré de explicarle todo. Por un instante, Marcos creyó haber escuchado mal. No podía ser real. La mujer que lo había criado estaba intentando comprar el abandono de su esposa. Sofía levantó lentamente la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su voz permaneció firme. No existe cantidad de dinero capaz de hacerme abandonar a mi familia. La expresión de la madre cambió por completo. Golpeó la mesa con fuerza. Entonces seguirás siendo la vergüenza de esta familia. Daniel levantó la cabeza, asustado por el ruido. Corrió hacia su madre y la abrazó de la cintura. Sofía sonrió con esfuerzo para tranquilizarlo, aunque las lágrimas ya comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Marcos sintió que el mundo se derrumbaba frente a él. Comprendió que todo aquello no era un episodio aislado. Era una rutina, una humillación repetida durante años. Y él nunca estuvo allí para verla. Nunca creyó a la mujer que más confiaba en él. Nunca la defendió. Apretó con fuerza el pequeño oso de peluche que llevaba para Daniel. El papel del regalo comenzó a arrugarse entre sus manos. Cada segundo que permanecía escondido aumentaba la culpa que lo consumía. Respiró profundamente. Ya no podía seguir escuchando. Empujó lentamente la puerta. El chirrido hizo que todos giraran la cabeza al mismo tiempo. Sofía abrió los ojos con sorpresa. Daniel sonrió al ver a su padre. Laura dio un paso hacia atrás. Pero quien quedó completamente inmóvil fue la madre de Marcos. El color desapareció de su rostro al comprender que su hijo había escuchado cada una de sus palabras. Marcos avanzó en silencio con la mirada fija en ella. Ya no había alegría por el regreso. Solo había una verdad imposible de ignorar. Y mientras dejaba el oso de peluche sobre la mesa, pronunció unas palabras que hicieron que el silencio dentro de aquella casa se volviera más aterrador que cualquier grito. Ahora entiendo por qué mi esposa llevaba años sufriendo en silencio. El silencio que siguió a aquellas palabras fue tan pesado que nadie se atrevió a respirar. Marcos jamás había visto el miedo reflejado en el rostro de su madre. Durante toda su vida ella había sido una mujer segura, orgullosa, convencida de que siempre tenía la razón. Pero esa noche comprendió que su hijo había escuchado todo. Y ya no había forma de esconder la verdad. Daniel corrió hacia él con una enorme sonrisa. «Papá». Marcos dejó caer las maletas y levantó a su hijo entre sus brazos con fuerza. Lo abrazó durante varios segundos intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Después besó su frente y lo dejó nuevamente en el suelo. Sofía seguía inmóvil, no sabía qué decir. Durante años había imaginado este momento. Había soñado con que Marcos presenciara una sola de las humillaciones que sufría cada vez que visitaba aquella casa. Nunca ocurrió. Hasta esa noche, su madre fue la primera en romper el silencio. «Hijo, esto no es lo que parece». Marcos levantó lentamente la mirada. Ya no había dulzura en sus ojos. Solo decepción. «Ah, no. Entonces explícame qué parte entendí mal. La parte donde llamaste vergüenza a mi esposa, o la parte donde intentaste comprar su desaparición». La mujer abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Laura dio un paso adelante. «Marcos, yo no sabía que ella haría eso. Vine porque me invitó a tomar café». Él la miró apenas unos segundos. Sabía que Laura siempre había sido amable con él. Nunca le dio motivos para desconfiar. Pero también comprendía que, sin querer, había sido utilizada para hacer sentir inferior a Sofía. «No tienes la culpa». Laura bajó la cabeza. «Lo siento mucho». Tomó su bolso y salió de la casa sin mirar atrás. La puerta se cerró lentamente. Solo quedaron 4 personas dentro. Y una verdad que llevaba demasiados años escondida. Marcos tomó la mano de Sofía. Era la primera vez en mucho tiempo que ella sentía que él realmente estaba de su lado. Él notó algo que jamás había observado. Sus manos temblaban. No era por aquella discusión. Era el temblor de alguien acostumbrado a vivir con miedo. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó con la voz quebrada. Sofía dudó unos segundos. Después respondió con sinceridad. «Desde antes de nuestra boda».
Aquellas palabras golpearon a Marcos como un martillo. ¿Qué? Ella respiró profundamente. El día que tu madre descubrió que estábamos comprometidos me pidió que terminara contigo. Me dijo que nunca sería suficiente para ti. Marcos sintió que las piernas le fallaban. Recordó aquella época. Su madre insistía constantemente en que esperaran unos años antes de casarse. Él creyó que solo estaba preocupada por el dinero. Nunca imaginó lo que realmente ocurría. Sofía continuó. Después comenzaron las humillaciones. Recordó la primera comida familiar. Su suegra criticó el vestido que llevaba. Después dijo delante de todos que una mujer sin fortuna jamás sabría cuidar el apellido de la familia. Nadie respondió. Todos bajaron la cabeza. Marcos estaba trabajando aquel día. Nunca supo nada. Luego vinieron los cumpleaños, las cenas de Navidad, los domingos. Siempre ocurría algo. Un comentario, una burla, una comparación con Laura. Y cada vez que Sofía intentaba contárselo, él encontraba una explicación diferente. Seguro mi mamá no quiso decir eso. Quizá estaba sensible. Ella tiene un carácter complicado. Cada frase regresó a la memoria de Marcos como una condena. Sintió una vergüenza imposible de describir. No solo había fallado como esposo, también había permitido que la mujer que amaba enfrentara aquella batalla completamente sola. Su madre volvió a hablar. Solo quería protegerte. Marcos la observó fijamente. ¿Protegerme de qué? Ella respondió sin titubear. De una mujer que no pertenecía a nuestra familia. Él sonrió con tristeza. La única persona que no merece pertenecer a esta familia eres tú. La mujer quedó paralizada. Jamás imaginó escuchar semejantes palabras. Durante años creyó tener el control absoluto sobre la vida de su hijo. Pero algo había cambiado. Para siempre. Daniel observaba la escena confundido. Tiró suavemente del pantalón de su padre. Papá. Marcos se agachó. Sí, campeón. El pequeño habló con una inocencia que hizo temblar a todos. La abuela siempre hace llorar a mamá cuando tú no estás. Aquella pregunta atravesó el corazón de Marcos. Miró a Sofía. Ella cerró los ojos. No hizo falta responder. El silencio lo decía absolutamente todo. Entonces Daniel añadió algo todavía más doloroso. Yo siempre abrazo a mamá para que no llore. Marcos sintió un nudo en la garganta. Su hijo, con apenas 6 años, había sido testigo de un sufrimiento que él nunca quiso ver. Lo abrazó con fuerza. Mientras lo hacía, comprendió que no solo le había fallado a Sofía. También le había fallado a Daniel. Porque ningún niño debería crecer viendo llorar a su madre por culpa de su propia familia. Su madre intentó acercarse al niño. Ven con la abuela. Daniel dio un paso atrás. Se escondió detrás de Sofía. No quiero. Aquellas 2 palabras fueron más dolorosas que cualquier grito. La mujer comenzó a llorar. Yo nunca quise hacerle daño. Marcos negó lentamente con la cabeza. El problema es que nunca te importó hacerlo. El reloj de la cocina marcó las 9 de la noche. Nadie hablaba, solo se escuchaba el tic-tac constante y la respiración agitada de todos. Entonces Sofía tomó aire. Hay algo más que debes saber. Marcos levantó la mirada. Ella caminó hasta el bolso que había dejado junto a la puerta. Sacó una pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa. La guardé durante años porque sabía que algún día descubrirías la verdad. Marcos abrió lentamente la caja. Dentro había decenas de cartas. Todas escritas con la misma letra. Reconoció inmediatamente la caligrafía de su madre. Comenzó a leer la primera. Cada línea estaba llena de insultos, amenazas y humillaciones dirigidas a Sofía. Algunas terminaban con frases como: nunca serás digna de mi hijo. Si realmente lo amas, desaparece de su vida. Jamás permitiré que formes parte de esta familia. Las cartas tenían fechas de hacía 5 años, 4 años, 3 años. Incluso una había sido escrita apenas 2 semanas antes de que Marcos viajara al extranjero. Sus manos comenzaron a temblar. Miró a su madre esperando una explicación. Pero ella no negó nada. Simplemente bajó la cabeza. En ese instante, Marcos comprendió que las palabras escuchadas aquella noche solo eran una pequeña parte de un sufrimiento mucho más profundo. Y cuando levantó la última carta, encontró un sobre amarillo oculto debajo de todas las demás. No tenía remitente, solo una frase escrita en el frente. Si algún día Marcos descubre toda la verdad, entrégale esto.
Con el corazón acelerado, abrió el sobre sin imaginar que el documento que estaba a punto de leer revelaría una traición ocurrida años atrás, una traición capaz de destruir para siempre la imagen que tenía de su propia madre. Marcos abrió lentamente el sobre con las manos temblando. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Dentro había varios documentos doblados con cuidado y una pequeña nota escrita por una persona cuya letra reconoció al instante. No era la de su madre. Era la de su difunto padre. Apenas leyó la primera línea, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Hijo, si algún día estás leyendo esto, significa que la verdad por fin encontró el camino para llegar hasta ti. Perdóname por no haber tenido el valor de detener lo que comenzó hace muchos años. Marcos levantó la vista, incapaz de hablar. Su madre dio un paso hacia atrás. El color desapareció de su rostro. Sabía perfectamente lo que contenía aquel sobre. Años atrás había creído haberlo destruido. Pero alguien lo había guardado. Y ahora ya era demasiado tarde. Marcos continuó leyendo. Su padre contaba que cuando Marcos comenzó su relación con Sofía, él se alegró profundamente porque veía en ella una mujer honesta, trabajadora y llena de valores. Sin embargo, también escribió que su esposa jamás aceptó aquella relación porque soñaba con que su hijo se casara con alguien de una familia rica y de mayor posición social. Las siguientes líneas fueron aún más dolorosas. Su padre confesaba que, durante años, intentó convencer a su esposa de cambiar de actitud. Cada discusión terminaba igual, promesas vacías delante de él y nuevas humillaciones contra Sofía cuando nadie más estaba presente. Había una frase subrayada que hizo que Marcos cerrara los ojos. Si algún día descubres que Sofía lloró en silencio mientras tú la defendías a ella, recuerda que la culpable nunca fue tu esposa. Una lágrima cayó sobre el papel. Marcos respiró profundamente antes de mirar a su madre. Papá sabía todo. Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Ese silencio fue suficiente. Marcos comprendió que incluso su padre había intentado proteger a Sofía, pero murió antes de poder revelar toda la verdad. Entonces encontró otro documento. Era una copia de una carta escrita por un abogado. En ella se explicaba que su padre había dejado una parte importante de su herencia directamente para Daniel, su nieto, convencido de que algún día podría necesitar protección frente a los conflictos familiares. Pero había una condición. Mientras existieran actos de manipulación o humillación contra Sofía, aquella parte de la herencia permanecería bloqueada para evitar cualquier intento de control económico. Marcos quedó completamente sorprendido. Jamás supo que su padre había tomado esa decisión. Miró nuevamente a su madre. También me ocultaste esto. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la mujer. Tenía miedo. No, Marcos negó lentamente. No era miedo. Era orgullo. Era control. Era egoísmo. Su madre intentó acercarse. Hijo, perdóname. Pero él dio un paso atrás. Por primera vez en toda su vida necesitaba distancia de la persona que siempre creyó conocer. Sofía permanecía en silencio. No disfrutaba aquel momento. Nunca buscó una venganza. Solo quería vivir en paz. Marcos caminó hasta ella. La tomó suavemente de las manos. Perdóname. Ella levantó la mirada. Él continuó hablando. Perdóname por cada vez que dudé de ti. Por cada lágrima que lloraste sola. Por cada noche en que necesitabas que te creyera y yo elegí creer otra versión. Sofía sintió que el peso que llevaba durante tantos años comenzaba, por fin, a desaparecer. Las lágrimas que caían ahora ya no eran únicamente de dolor. También eran de alivio. Solo quería que algún día vieras la verdad. Marcos la abrazó con fuerza. Un abrazo largo, sincero, de esos que intentan reparar heridas que parecen imposibles de sanar. Daniel sonrió al verlos. Corrió y abrazó las piernas de ambos. Los tres permanecieron unidos durante varios segundos. Aquella imagen hizo que incluso la madre de Marcos rompiera a llorar. Comprendió que había pasado tantos años intentando separar a aquella familia que nunca se dio cuenta de que era precisamente esa unión lo que hacía felices a su hijo y a su nieto. Con voz entrecortada dijo, «Sé que no merezco otra oportunidad». Nadie respondió inmediatamente. Finalmente fue Sofía quien habló. Perdonar no significa olvidar. Y tampoco significa permitir que todo siga igual. La mujer asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Marcos tomó una decisión en ese mismo instante. A partir de hoy mi prioridad será proteger a mi esposa y a mi hijo.
Si algún día decides cambiar de verdad, podremos hablar. Pero mientras no exista respeto, no volverás a formar parte de nuestra vida cotidiana. Aquellas palabras fueron firmes, sin gritos, sin odio, solo con la serenidad de quien finalmente comprendió cuál era su responsabilidad. Su madre rompió en llanto. No intentó discutir, no buscó justificarse otra vez. Simplemente entendió que las consecuencias habían llegado. Marcos tomó la mano de Sofía. Después tomó la de Daniel. Los tres caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Marcos observó por última vez la casa donde había crecido. Durante muchos años creyó que aquel lugar representaba el amor. Esa noche descubrió que una casa solo puede llamarse hogar cuando existe respeto. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sintió que dejaba atrás no solo aquella discusión, sino también años de culpa y de ceguera. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Marcos comenzó a asistir junto a Sofía a terapia familiar. Necesitaban reconstruir la confianza. No bastaban las disculpas. Hacía falta tiempo, conversaciones, paciencia. Poco a poco volvieron a sonreír sin miedo. Daniel dejó de preguntar por qué su mamá lloraba. Ahora la veía reír mientras preparaban galletas juntos o jugaban en el parque. Aquello era el mayor regalo para Marcos. Meses después recibió una carta. Era de su madre. No contenía excusas. No culpaba a nadie. Solo unas pocas líneas. Comprendí demasiado tarde que confundí el orgullo con el amor. Pasé años intentando elegir la vida de mi hijo sin preguntarme qué lo hacía realmente feliz. Si algún día consideran que he cambiado, esperaré con paciencia. Si ese día nunca llega, aceptaré las consecuencias de mis actos. Marcos guardó la carta sin responder. Todavía era pronto. Las heridas necesitaban más tiempo. Sin embargo, ya no sentía odio. Solo una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. Una tarde, mientras observaba a Sofía y Daniel jugar bajo el sol, recordó las palabras escritas por su padre. La verdadera riqueza de una familia nunca está en el dinero, sino en la paz con la que se abrazan al final del día. Marcos sonrió. Por primera vez en muchos años comprendió el verdadero significado de aquellas palabras. Había regresado creyendo que volvía simplemente a casa. Pero, en realidad, había regresado para descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Y desde aquel día hizo una promesa silenciosa que jamás volvería a romper: nunca permitiría que la persona que más amaba tuviera que sufrir en silencio otra vez.